6 hijos que una vez llenaron su casa de risas, lo abandonaron cuando más los necesitaba. Ahora, a los 75 años, don Emilio vivía solo en el campo, guardando cartas que nunca fueron enviadas. Hasta que un joven perdido tocó su puerta, y ambos descubrieron que la familia verdadera no siempre comparte la misma sangre. El gallo cantó por tercera vez cuando don Emilio abrió los ojos. Sus huesos crujieron como ramas secas al incorporarse en la cama que parecía demasiado grande para un hombre solo. El colchón hundido guardaba la forma de un cuerpo que había dormido del mismo lado durante años, dejando el otro lado intacto, como si esperara a alguien que nunca volvería. La luz dorada del amanecer se colaba por las cortinas desgastadas. Don Emilio extendió la mano hacia la mesita de noche, buscando a tientas sus anteojos. Sus dedos, marcados por décadas de trabajo en el campo, rozaron el marco de una fotografía que conocía de memoria. 6 rostros sonrientes lo miraban desde el cristal empolvado. Sus hijos, en tiempos mejores, cuando aún lo visitaban los domingos. Ahora llevaba 4 meses sin recibir una sola llamada. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los 75 años en cada articulación. El suelo de madera protestó bajo sus pies descalzos mientras caminaba hacia la cocina. La casa, que una vez había vibrado con voces y risas, ahora solo devolvía el eco de sus propios pasos. El silencio era tan denso que podía tocarlo. En la cocina, don Emilio encendió la vieja estufa de gas. La llama azul bailó brevemente antes de estabilizarse bajo la tetera abollada. Había aprendido a preparar café para uno solo, aunque sus manos seguían sirviendo agua para 2 tazas por costumbre. Se acercó a la ventana mientras esperaba que hirviera el agua. El campo se extendía ante él como una manta verde salpicada de flores silvestres. Las vacas pastaban tranquilas en la distancia, ajenas a la soledad que habitaba la casa. Don Emilio había construido todo esto con sus propias manos, pensando en el día que sus hijos traerían a sus nietos a correr por esos prados. Los nietos que apenas conocía existían. El silbido de la tetera lo sacó de sus pensamientos. Preparó su café con movimientos mecánicos, añadiendo 2 cucharadas de azúcar como había hecho toda la vida. El aroma le recordó las mañanas cuando su esposa, María Elena, le preparaba el desayuno mientras él se alistaba para trabajar. Ella había muerto hace 3 años, y con ella se había ido la última voz que llenaba la casa. Don Emilio se sentó a la mesa de madera, en la misma silla donde había compartido miles de comidas en familia. Sus dedos acariciaron las iniciales que sus hijos habían grabado en la madera cuando eran pequeños: Roberto, Carmen, Miguel, Ana, Pedro y Sofía. Cada letra era una puñalada dulce en el corazón. Bebió su café despacio, saboreando el calor que le bajaba por la garganta. Después del desayuno, salió a alimentar a las gallinas. Sus pies conocían cada piedra del sendero, cada irregularidad del terreno. Las aves lo recibieron con cacareos familiares, revoloteando alrededor de sus piernas mientras esparcía el maíz con gestos precisos. Al menos ellas siempre se alegraban de verlo. Don Emilio recogió los huevos tibios del gallinero, sintiendo su peso suave en las palmas de sus manos. Había más huevos de los que podía comer, como siempre. Los sobrantes solían llevarlos a casa de doña Carmen, su vecina más cercana, que vivía a 2 kilómetros por el sendero polvoriento. El sol ya calentaba fuerte cuando decidió hacer la caminata. Se puso su sombrero de paja y cargó una canasta con una docena de huevos. Sus piernas, aunque ya no tenían la fuerza de antes, todavía lo llevaban por los caminos que había recorrido durante décadas. El polvo se levantaba a cada paso, creando pequeñas nubes que se desvanecían en el aire quieto. A mitad del camino, escuchó voces que venían del sendero principal. Don Emilio se detuvo, entrecerrando los ojos bajo el ala de su sombrero. No era común ver extraños por esa zona, especialmente tan temprano en la mañana. Las voces se acercaban, y una de ellas sonaba joven, casi desesperada. Entonces los vio. Un joven con mochila y camiseta blanca, acompañado de una mujer mayor que parecía agitada. Estaban parados junto a un carro viejo, con el capó abierto, humeando bajo el sol implacable. El joven tenía las manos en la cintura, mirando el motor con expresión de frustración. La mujer gesticulaba con preocupación, señalando hacia diferentes direcciones como si estuviera perdida. Sus voces llegaban fragmentadas por la distancia, pero don Emilio podía percibir la angustia en sus tonos.
Sin dudarlo, cambió de dirección hacia ellos. Sus pasos se volvieron más firmes, impulsados por un instinto que creía haber perdido: la necesidad de ayudar. Hacía tanto tiempo que nadie necesitaba su ayuda, que casi había olvidado lo bien que se sentía ser útil. «Buenos días», gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca. «¿Necesitan ayuda?». El joven levantó la cabeza, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Era moreno, de unos 20 y pocos años, con esa mirada intensa de quien carga con responsabilidades que no le corresponden por edad. «Buenos días, señor», respondió el joven. «Se nos recalentó el carro y mi abuela necesita llegar urgente al hospital de San José. Tiene cita médica importante». La mujer mayor se acercó con paso tembloroso, apoyándose en un bastón improvisado. Sus ojos, nublados por las cataratas, reflejaban preocupación y cansancio. «Mi nieto Mateo me lleva al doctor cada mes», explicó con voz quebrada. Pero hoy el carro decidió fallar. Don Emilio se acercó al vehículo, inspeccionando el motor con ojo experto. Vapor caliente emanaba del radiador, y el olor a anticongelante quemado impregnaba el aire. Había visto ese problema cientos de veces en sus años de trabajo. «Necesita agua y tiempo para enfriarse», diagnosticó, «pero eso tomará al menos 2 horas». Mateo cerró los ojos, respirando profundo. Sus hombros se tensaron como si cargara el peso del mundo. La frustración era palpable en cada línea de su cuerpo joven. «No tenemos 2 horas», murmuró. «La cita es a las 10 y ya vamos retrasados». Don Emilio miró hacia su casa, luego hacia la anciana que se aferraba al brazo de su nieto. En sus ojos vio el mismo miedo que había sentido cuando llevaba a María Elena al hospital. La misma desesperación de quien sabe que el tiempo es un lujo que no puede permitirse. «Yo los llevo», dijo sin vacilar. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Mateo lo miró con sorpresa, como si no hubiera escuchado bien. «¿Disculpe?» «Mi camioneta está en casa», repitió don Emilio señalando hacia su propiedad. «Puedo llevarlos al hospital». «No podemos pedirle eso, señor», protestó Mateo. «Ni siquiera lo conocemos». Don Emilio sonrió por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña, pero genuina, que iluminó su rostro curtido por el sol y los años. «Yo soy Emilio Hernández», se presentó. «Y ustedes son Mateo y su abuela que necesitan llegar al hospital. Ya nos conocemos». La anciana se acercó y tomó la mano libre de don Emilio entre las suyas. Sus dedos, fríos y temblorosos, apretaron con la fuerza que solo da la gratitud verdadera. «Que Dios lo bendiga, don Emilio», susurró. Mateo dudó un momento más, su orgullo juvenil luchando contra la necesidad urgente. Finalmente, asintió con la cabeza. «Se lo pagaremos, señor». «No sé cómo, pero no se preocupe por eso», interrumpió don Emilio. «Vengan, la camioneta está cerca». Caminaron juntos por el sendero polvoriento, don Emilio cargando su canasta de huevos y los jóvenes siguiendo sus pasos. El anciano notó que Mateo caminaba lento, adaptándose al paso de su abuela, y que constantemente verificaba que ella estuviera bien. Era un buen muchacho. Se notaba en los detalles. La camioneta, una Ford vieja pero bien mantenida, esperaba bajo la sombra de un árbol de mango. Don Emilio había lavado cada centímetro de ella el domingo anterior, en una de esas rutinas que mantenía para no sentirse completamente inútil. «Suban», invitó, abriendo la puerta del pasajero para la anciana. Mateo ayudó a su abuela a acomodarse mientras don Emilio guardaba la canasta de huevos en la parte trasera. El motor arrancó al primer intento, ronroneando con la confiabilidad de una máquina bien cuidada. Durante el viaje hacia San José, don Emilio observó por el espejo retrovisor cómo Mateo sostenía la mano de su abuela, hablándole en voz baja para tranquilizarla. El joven tenía ojeras, como si hubiera dormido poco, y sus ropas, aunque limpias, mostraban signos de uso prolongado. «¿A qué se dedica Mateo?», preguntó don Emilio para romper el silencio. «Trabajo en construcción, don Emilio, y estudio ingeniería por las noches». «Debe ser difícil hacer ambas cosas». Mateo se encogió de hombros, como si la dificultad fuera algo natural en su vida. «Mi abuela se sacrificó mucho para criarme. Ahora me toca a mí cuidarla». Las palabras golpearon a don Emilio en un lugar profundo y doloroso. Recordó cuando él había cuidado a sus propios padres, cuando había trabajado doble turno para dar educación a sus hijos,
cuando había puesto a la familia antes que cualquier otra cosa, cuando había creído que el amor se devolvía naturalmente. Llegaron al hospital con 15 minutos de retraso, pero aún a tiempo para la cita. Don Emilio ayudó a bajar a la anciana mientras Mateo corría a conseguir una silla de ruedas. «Gracias, don Emilio», dijo la abuela apretando nuevamente su mano. «Usted es un ángel». Don Emilio negó con la cabeza sintiéndose extrañamente conmovido. «Solo soy un viejo que tenía tiempo libre». Mateo se acercó empujando la silla de ruedas, su rostro lleno de gratitud sincera. «¿Cómo podemos contactarlo? Queremos devolverle el favor». Don Emilio dudó un momento. Hacía tanto tiempo que nadie quería verlo de nuevo, que casi había olvidado cómo se sentía ser necesitado. «Vivo en la finca al final del sendero de tierra, pasando el cruce de los eucaliptos», dijo finalmente. «Pero no se preocupen por devolverme nada». «Nos preocupamos», insistió Mateo. «Pasaremos a verlo». Don Emilio los observó alejarse hacia la entrada del hospital. Un joven que cargaba con responsabilidades de adulto y una anciana que confiaba completamente en él. Eran una familia real, unida por amor y no solo por sangre. Regresó a su finca con el corazón extrañamente ligero. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar. La posibilidad de que alguien quisiera volver a verlo. 3 días habían pasado desde el viaje al hospital. Don Emilio se despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado en el aire que respiraba. Se quedó un momento más en la cama, escuchando los sonidos familiares del campo, el canto de los gallos, el mugido lejano de las vacas, el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Pero había algo más, una expectativa que no sentía desde hacía meses. Se levantó con más energía de la habitual y se dirigió a la cocina. Al pasar junto a la ventana de la sala, echó un vistazo al sendero que llevaba a su casa. Vacío, como siempre. Pero por alguna razón, no le pareció tan desolado como otros días. Preparó su café matutino con los mismos gestos de siempre. Sin embargo, esta vez sirvió agua para 2 tazas sin darse cuenta. Solo se percató cuando vio las 2 tazas humeantes sobre la mesa. Sonrió tristemente y guardó una de ellas en el armario. Todavía no era momento de tener esperanzas demasiado grandes. Después del desayuno, salió a revisar sus plantas de tomate. El huerto había sido su proyecto desde que María Elena murió. Una manera de mantener las manos ocupadas y la mente alejada de la soledad. Los tomates crecían gordos y rojos bajo el sol de la mañana. Recogió los más maduros en una canasta de mimbre. Mientras trabajaba, escuchó el sonido distante de un motor que se acercaba por el sendero principal. Don Emilio levantó la cabeza, entornando los ojos bajo el ala de su sombrero. No esperaba a nadie, y los visitantes eran tan raros como la lluvia en época seca. El sonido se hizo más cercano y reconocible. Era el mismo motor cascado que había escuchado 3 días atrás. Su corazón se aceleró ligeramente, pero trató de no ilusionarse demasiado. Tal vez solo pasaban por el sendero, dirigiéndose a otro lugar. Pero el ruido se detuvo justo frente a su propiedad. Don Emilio se incorporó lentamente, sintiendo las rodillas protestar después de estar arrodillado tanto tiempo. Se sacudió la tierra de las manos y caminó hacia la cerca que separaba su jardín del sendero. Allí estaba Mateo, bajándose de la misma camioneta vieja que había visto averiada. El joven lo saludó con la mano, y don Emilio sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. Hacía tanto tiempo que nadie venía a visitarlo por voluntad propia, que casi había olvidado cómo responder. «Don Emilio», gritó Mateo mientras se acercaba a la cerca. «¿Cómo está usted?» «Bien, muchacho. ¿Y tu abuela?» «Mucho mejor, gracias a usted», respondió Mateo con una sonrisa genuina. «El doctor dijo que está respondiendo bien al tratamiento». Don Emilio asintió, sintiendo una satisfacción profunda. No era su mérito, pero le alegraba saber que había podido ayudar, aunque fuera solo llevándolos al hospital. «Me alegra escuchar eso», dijo, abriendo la reja de madera. «¿Quieres pasar? Tengo café recién hecho». Mateo dudó un momento, mirando su reloj de pulsera barato. «No quiero molestarlo, don Emilio. Solo vine a agradecerle otra vez y a traerle esto». El joven extendió una bolsa pequeña de papel manila. Don Emilio la abrió con curiosidad y encontró billetes arrugados de pequeñas denominaciones. No era mucho dinero,
pero olía a trabajo honesto y sacrificio personal. Mateo, no tienes que... Por favor, acéptelo, interrumpió el joven. Sé que no es mucho, pero es lo que pude reunir. Mi abuela insistió en que se lo trajera. Don Emilio miró los billetes, luego el rostro serio de Mateo. Podía ver el orgullo mezclado con la gratitud en sus ojos, la necesidad de sentirse digno de la ayuda recibida. Era el mismo sentimiento que él había tenido cuando era joven y pobre. Está bien, aceptó, guardando la bolsa en el bolsillo de su camisa. Pero ahora tienes que pasar a tomar café. Es la regla cuando vienes a casa de alguien. Mateo sonrió relajando los hombros. Si insiste, don Emilio. Caminaron juntos hacia la casa, don Emilio notando que Mateo miraba todo con interés. Las plantas cuidadas, el jardín ordenado, la estructura sólida de la vivienda que él mismo había construido décadas atrás. Tiene una finca hermosa, comentó Mateo. La construí con mis propias manos hace más de 40 años, respondió don Emilio con orgullo discreto. Aquí criamos a nuestros 6 hijos. ¿6 hijos? Mateo se detuvo impresionado. Debe estar muy orgulloso de ellos. Don Emilio sintió la familiar punzada en el pecho, pero la disimuló sirviendo café en 2 tazas. No quería hablar de sus hijos. No todavía. ¿Y tú? ¿Tienes hermanos? No, solo somos mi abuela y yo, respondió Mateo aceptando la taza humeante. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Ella me crió desde entonces. Se sentaron en la mesa de madera, bajo la sombra del corredor que daba al patio. Don Emilio observó las manos de Mateo, callosas, con pequeñas cicatrices de trabajo duro, uñas cortas y siempre limpias. Eran manos que conocían el esfuerzo. Debe haber sido difícil para ella criar a un niño sola. Mateo asintió, soplando suavemente su café. Trabajaba lavando ropa ajena hasta muy tarde. Yo la ayudaba después de la escuela, cargando los bultos pesados que ella ya no podía manejar. Y ahora tú la cuidas a ella. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Mateo con naturalidad, como si no hubiera otra opción posible. Ella nunca me abandonó cuando era un niño difícil. Ahora que está enferma, no voy a abandonarla yo. Las palabras resonaron en el corazón de don Emilio como campanadas dolorosas. Recordó cuando había cuidado a sus propios padres ancianos, cuando había trabajado turnos dobles para costear los medicamentos de su padre, cuando había velado noches enteras junto a la cama de su madre. Sus hijos habían visto todo eso. Habían aprendido sobre el amor y la responsabilidad familiar en esa misma mesa. ¿Dónde viven?, preguntó, apartando los pensamientos amargos. En un apartamento pequeño en San José. No es mucho, pero está cerca del hospital y de mi trabajo. ¿Y los estudios? Mateo se encogió de hombros. Un gesto que don Emilio estaba empezando a reconocer como su respuesta habitual a las dificultades. Estudio por las noches en una universidad pública. Ingeniería civil. Van lentos los estudios porque trabajo durante el día, pero algún día terminaré. Don Emilio asintió, admirando la determinación tranquila del joven. No había dramatismo en sus palabras, no buscaba lástima ni reconocimiento. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, día tras día. ¿Tu abuela sabe que estudias? Claro que sí. Ella es quien me empuja a seguir cuando quiero rendirme. Dice que quiere verme graduado antes de... Mateo no terminó la frase, pero don Emilio entendió. El tiempo era un lujo que no tenían garantizado. Se quedaron en silencio unos minutos, bebiendo café y observando las mariposas que danzaban entre las flores del jardín. Era un silencio cómodo, sin presión ni necesidad de llenar cada segundo con palabras. «Don Emilio», dijo finalmente Mateo, ¿puedo preguntarle algo? «Claro, muchacho. El otro día, cuando nos ayudó, ¿por qué lo hizo? No nos conocía de nada». Don Emilio reflexionó unos momentos antes de responder. «Porque ustedes se necesitaban mutuamente. Eso se nota de lejos. Pero hay mucha gente que necesita ayuda. No todos la dan». «Tienes razón», admitió don Emilio. «Supongo que vi en ti algo que reconocí». «¿Qué cosa?» «El amor verdadero por la familia. Eso que hace que pongas a otros antes que a ti mismo, sin pensarlo 2 veces». Mateo bajó la mirada, como si las palabras lo incomodaran por su sinceridad. «Solo hago lo que ella hizo por mí». «Exactamente», dijo don Emilio. «Eso es lo que reconocí». El ruido de un motor interrumpió la conversación. Ambos miraron hacia el sendero y vieron una camioneta blanca que se acercaba levantando una nube de polvo.
Don Emilio frunció el ceño. No esperaba a nadie más. La camioneta se detuvo junto a la de Mateo, y de ella bajó un hombre de mediana edad vestido con traje, incongruente bajo el sol del mediodía rural. ¿Espera a alguien?, preguntó Mateo. No, respondió don Emilio, poniéndose de pie. Vamos a ver qué quiere. Caminaron hacia la cerca, donde el hombre del traje ya los esperaba. Tenía una sonrisa profesional y cargaba un portafolio de cuero bajo el brazo. ¿Es usted Emilio Hernández?, preguntó el hombre. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Carlos Méndez. Represento a una empresa constructora. Estamos interesados en comprar su propiedad. Don Emilio sintió que el estómago se le encogía. Mateo se acercó discretamente, como si hubiera percibido la tensión en el aire. Mi finca no está en venta, señor Méndez. Entiendo su apego sentimental, señor Hernández, pero tenemos una oferta muy generosa. Esta zona será desarrollada para un proyecto residencial de lujo, y su propiedad está justo en el centro. El hombre abrió su portafolio y sacó varios documentos. Son $200,000, señor. Es mucho más de lo que vale la propiedad en el mercado actual. Don Emilio miró los papeles sin tocarlos. $200,000 era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con esa cantidad podría mudarse a San José, rentar un apartamento cómodo, tener seguro médico privado. Podría estar cerca de sus hijos y tratar de reconstruir las relaciones rotas. Es una oferta muy buena, insistió Méndez. Piénselo. Un hombre de su edad no debería vivir tan aislado. Ya le dije que no está en venta, repitió don Emilio, pero su voz sonó menos firme. No tiene que decidir ahora, dijo Méndez, dejando los papeles sobre el poste de la cerca. Tómese su tiempo, pero no espere demasiado. Oferta como esta no aparecen todos los días. El hombre regresó a su camioneta y se alejó, dejando una nueva nube de polvo y un silencio incómodo. Mateo observó a don Emilio, notando la expresión preocupada en su rostro. ¿Está bien, don Emilio? Sí, muchacho. Solo que es complicado. Regresaron a la mesa, pero el ambiente había cambiado. Don Emilio miraba los papeles que había dejado en el poste, como si fueran una bomba a punto de explotar. Es mucho dinero, comentó Mateo suavemente. Sí, lo es, pero esta es su casa. Don Emilio asintió, sintiendo el peso de una decisión que no quería tomar. María Elena estaba enterrada en el cementerio del pueblo. Todos sus recuerdos felices estaban anclados a esa tierra. Pero ¿qué sentido tenía aferrarse a una casa vacía si iba a morir solo? Mateo, dijo de repente, ¿me harías un favor? Por supuesto, don Emilio. ¿Podrías llevarme al pueblo? Necesito comprar algunas cosas. Mateo miró su reloj nuevamente. Don Emilio notó el gesto y se sintió mal por pedirle tiempo que el joven probablemente no tenía. No te preocupes, muchacho. Puedo ir otro día. No, está bien, insistió Mateo. Tengo tiempo. Vamos. Subieron a la camioneta averiada de Mateo, que arrancó al tercer intento. Durante el viaje al pueblo, don Emilio observó el perfil concentrado del joven mientras conducía. No había pedido explicaciones sobre por qué necesitaba ir al pueblo. Simplemente había accedido a llevarlo. En el pueblo, don Emilio se dirigió directamente a la farmacia. ¿Qué necesita comprar?, preguntó Mateo, siguiéndolo. Medicinas para la artritis, mintió don Emilio. Se me acabaron. Pero una vez dentro de la farmacia, don Emilio se acercó al mostrador y habló en voz baja con el farmacéutico. ¿Tiene los medicamentos que me encargó el doctor Ramírez para doña Carmen Vega? El farmacéutico asintió y sacó una bolsa con varios frascos de pastillas. Son 120,000 colones, don Emilio. Don Emilio sacó la bolsa de dinero que Mateo le había dado esa mañana, añadió algunos billetes de su propio bolsillo y pagó la cuenta completa. Mateo observó la transacción con curiosidad creciente. ¿Doña Carmen es su esposa?, preguntó cuando salieron de la farmacia. No, es mi vecina. Vive sola, como yo, y está muy enferma. Pero usted pagó sus medicinas. Don Emilio se encogió de hombros con el mismo gesto que había visto hacer a Mateo. Ella no tiene dinero para pagarlas. Yo sí. Pero era el dinero que yo le di. Mateo, lo interrumpió don Emilio gentilmente. El dinero es para usarse cuando se necesita. Doña Carmen lo necesitaba más que yo. Mateo se quedó callado durante el resto del viaje de regreso. Don Emilio podía sentir su mirada de vez en cuando,
como si tratara de entender algo que no terminaba de encajar. Al llegar a la finca, Mateo ayudó a don Emilio a bajar las medicinas. «Don Emilio», dijo cuando estaban en la puerta de la casa. «¿Por qué hizo eso?» «¿Hacer qué?» «Usar el dinero que yo le di para ayudar a otra persona». Don Emilio sonrió, la misma sonrisa pequeña pero genuina que había aparecido el día que conoció a Mateo, porque ese dinero tenía un propósito desde el momento que me lo diste, ayudar a alguien que lo necesitaba, pero yo se lo di a usted, y yo lo usé para seguir ayudando. Es como un círculo, Mateo. La bondad se multiplica cuando se comparte. Mateo observó al anciano con una expresión nueva en el rostro. Era admiración mezclada con algo más profundo. Reconocimiento. Usted es una persona muy especial, don Emilio. No, muchacho. Solo soy alguien que ha aprendido que la vida tiene más sentido cuando la compartimos. Mateo se quedó unos minutos más, ayudando a don Emilio a acomodar las medicinas en la cocina. Cuando finalmente se despidió, prometió volver pronto. Don Emilio lo vio alejarse desde la puerta de su casa, sintiendo una extraña mezcla de soledad y esperanza. Por primera vez en meses, había alguien en el mundo que parecía valorar su compañía. Y por primera vez en años, había recordado quién era realmente antes de que la soledad lo cambiara. Esa noche, don Emilio se quedó despierto más tiempo de lo habitual, mirando las estrellas desde su ventana y pensando en círculos de bondad que se multiplican cuando se comparten. Las visitas de Mateo se volvieron parte de la rutina de don Emilio. Cada miércoles por la tarde, el sonido familiar del motor cascado anunciaba la llegada del joven. Don Emilio había comenzado a preparar café extra esos días y había dejado de sentirse culpable por la esperanza que crecía en su pecho cada vez que escuchaba el ruido de la camioneta. Era el tercer miércoles consecutivo cuando Mateo llegó con algo diferente en las manos. «Buenas tardes, don Emilio», saludó cargando una bolsa de herramientas oxidadas. «Noté que la cerca del gallinero tiene algunos tablones sueltos. Si me permite, me gustaría arreglarla». Don Emilio frunció el ceño, sintiendo una mezcla de gratitud y resistencia. «No tienes que hacer eso, muchacho. Yo puedo arreglar mi propia cerca». «Lo sé», respondió Mateo con una sonrisa. «Pero tengo tiempo libre y me gusta trabajar con las manos». Era mentira, y ambos lo sabían. Mateo no tenía tiempo libre. Entre el trabajo de construcción, los estudios nocturnos y el cuidado de su abuela, cada minuto de su día estaba contabilizado. Pero don Emilio no dijo nada. Permitió que Mateo trabajara en la cerca mientras él preparaba limonada fresca. Desde la ventana de la cocina, observó las manos expertas del joven reparando los tablones con movimientos precisos. Mateo trabajaba en silencio, concentrado, parándose ocasionalmente para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano. Era exactamente lo que don Emilio había hecho a esa edad. Trabajar sin descanso, sacrificarse por otros, dar más de lo que recibía. La diferencia era que Mateo no tenía 6 hijos esperando ese sacrificio. «Listo», anunció Mateo 1 hora después, guardando las herramientas. Debería durar otros 10 años así. Don Emilio inspeccionó el trabajo. Los tablones estaban perfectamente alineados, las bisagras engrasadas, los clavos hundidos con precisión profesional. «Te quedó mejor que como estaba originalmente», admitió. «Mi abuela siempre dice que si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien». Se sentaron bajo la sombra del corredor, bebiendo limonada helada. Don Emilio notó que Mateo tenía nuevas líneas de cansancio alrededor de los ojos y que sus manos mostraban cortes frescos del trabajo de construcción. «¿Cómo va todo en la universidad?», preguntó. «Bien. Este semestre estoy viendo estructuras y materiales. Es complicado, pero interesante. ¿Y tu abuela?». Mateo dudó un momento antes de responder. «Tiene días buenos y días malos. Los medicamentos la ayudan, pero…». No terminó la frase, pero don Emilio entendió. El tiempo seguía siendo su enemigo más implacable. «¿Has pensado en conseguir ayuda?», sugirió cuidadosamente. «Tal vez una enfermera que la visite algunas horas». «No tenemos dinero para eso», respondió Mateo con naturalidad. «Además, prefiero cuidarla yo mismo». Don Emilio asintió, reconociendo el orgullo familiar en esas palabras. Era el mismo orgullo que él había sentido cuando se había negado a aceptar ayuda de nadie para criar a sus hijos después de que María Elena se enfermara la primera vez. «Entiendo», dijo simplemente. Esa noche,
Después de que Mateo se fuera, don Emilio se quedó pensando en la conversación. Podía ver las ojeras del joven, la tensión en sus hombros, el peso invisible que cargaba. Era como mirarse en un espejo del pasado. Al día siguiente, don Emilio caminó hasta la casa de doña Carmen con las medicinas que había comprado. La encontró sentada en su pequeño porche, tejiendo con manos temblorosas una manta que nunca terminaría. Sus ojos se iluminaron al verlo acercarse por el sendero polvoriento. «Don Emilio, qué sorpresa tan linda». «Buenos días, doña Carmen. Le traje las medicinas del doctor Ramírez». La anciana recibió la bolsa con gratitud, pero sus ojos mostraron preocupación inmediata. «¿Cuánto le debo, don Emilio?» «Nada, doña Carmen. Ya están pagadas». «Pero yo no tengo cómo pagarle». «No me debe nada», insistió don Emilio. «Los vecinos nos ayudamos». Se sentó en la única silla disponible en el pequeño porche, observando el jardín descuidado de doña Carmen. Las plantas luchaban por sobrevivir en la tierra seca, y la cerca necesitaba reparaciones urgentes. «¿Cómo está usted, don Emilio?», preguntó doña Carmen. «Se ve más animado que antes». «He tenido algunas visitas últimamente. Un joven que cuida a su abuela enferma». «Qué bueno. La soledad no es buena para nadie a nuestra edad». Don Emilio asintió, pero no dijo lo que realmente pensaba, que la soledad no era buena a ninguna edad, especialmente cuando uno había criado 6 hijos esperando que el amor se devolviera naturalmente. Regresó a su casa con pasos lentos, deteniéndose ocasionalmente a recoger mangos maduros que habían caído durante la noche. Su árbol de mango producía más fruta de la que podía comer, como todo en su finca, demasiado abundante para un hombre solo. El miércoles siguiente, Mateo llegó con aspecto más cansado que de costumbre. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera dormido muy poco, y caminaba con la pesadez de alguien que carga preocupaciones demasiado grandes para su edad. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó don Emilio mientras servía café. «Mi abuela tuvo una mala noche», admitió Mateo. «Fiebre alta, dificultad para respirar. Tuvimos que ir al hospital de emergencia». «¿Está mejor ahora?». «Sí, los doctores la estabilizaron, pero dijeron que necesita cuidados más intensivos». Mateo se frotó los ojos con el dorso de las manos, un gesto de agotamiento que don Emilio reconoció muy bien. «¿Has dormido algo?». «Un poco. En el hospital me quedé despierto toda la noche vigilándola». Don Emilio observó al joven en silencio. Podía ver las señales, el temblor casi imperceptible en las manos, la tensión en los hombros, la manera como sus ojos se perdían en el horizonte, como si buscaran respuestas que no existían. «Mateo», dijo suavemente, «¿has considerado buscar ayuda profesional para tu abuela?». «Ya le dije, don Emilio, no tenemos dinero para una enfermera privada». «No me refiero solo a dinero. Hay programas sociales, organizaciones benéficas». Mateo levantó la cabeza bruscamente, y por primera vez, don Emilio vio un destello de irritación en sus ojos. «No necesitamos caridad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una barrera invisible. Don Emilio reconoció inmediatamente el tono. Era el mismo que él había usado décadas atrás cuando los vecinos ofrecían ayuda después de la muerte de María Elena. «No es caridad, Mateo. Es apoyo comunitario». «Es lo mismo», replicó Mateo levantándose de la silla. «Mi abuela y yo nos las arreglamos solos. Siempre lo hemos hecho». Don Emilio sintió una punzada de dolor al reconocer sus propias palabras en la boca del joven. El mismo orgullo destructivo que lo había mantenido aislado de la ayuda cuando más la necesitaba. «Siéntate, muchacho», dijo con voz firme pero gentil. «Déjame contarte algo». Mateo dudó, pero finalmente regresó a su silla. Sus manos temblaron ligeramente al tomar la taza de café. «Cuando María Elena, mi esposa, se enfermó por primera vez», comenzó don Emilio, «yo pensaba exactamente como tú. Rechacé la ayuda de vecinos, de familiares, incluso de mis propios hijos». Don Emilio hizo una pausa, recordando esos días amargos. Creía que aceptar ayuda era admitir que había fallado como esposo y como hombre, que si no podía cuidar a mi familia solo, entonces no valía nada. «¿Y qué pasó?», preguntó Mateo en voz baja. «Que me agoté completamente. Trabajaba doble turno para pagar los medicamentos, dormía 3 horas por noche, y gradualmente fui perdiendo la capacidad de ser el esposo que María Elena necesitaba». Los ojos de don Emilio se humedecieron con el recuerdo. «Una noche, colapsé de cansancio mientras la cuidaba. Me desmayé junto a su cama.
y ella tuvo que levantarse enferma para auxiliarme a mí. Mateo bajó la mirada, como si las palabras lo golpearan en un lugar vulnerable. Esa noche entendí que mi orgullo estaba lastimando a la persona que más amaba en el mundo. Continuó don Emilio. Que rechazar ayuda no me hacía más fuerte, me hacía más egoísta. Pero usted se las arregló al final. Solo después de aceptar ayuda, corrigió don Emilio. Los vecinos trajeron comida, mis hijos mayores me relevaron en las noches. El doctor del pueblo nos dio consultas gratuitas. Don Emilio se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos cansados de Mateo. ¿Sabes lo que aprendí? Que permitir que otros nos ayuden no es rendirse, es darles la oportunidad de ser mejores personas. Mateo permaneció en silencio durante largos minutos, mirando su café como si pudiera encontrar respuestas en el fondo de la taza. No sé cómo pedir ayuda, admitió finalmente. Empiezas por aceptar la que te ofrecen sin pedirla. Don Emilio se levantó y caminó hacia el interior de la casa. Regresó unos minutos después con una caja de cartón llena de mangos maduros. «Llévate esto para tu abuela», dijo, colocando la caja junto a la silla de Mateo. «Los mangos tienen vitaminas que le ayudarán a recuperarse». Mateo miró la caja, luego a don Emilio. «Esto no es caridad», aclaró don Emilio antes de que el joven pudiera protestar. «Es un intercambio justo. Tú arreglaste mi cerca. Yo te doy mangos. Ambos damos. Ambos recibimos. ¿Así de simple? Así de simple». Mateo sonrió por primera vez en toda la tarde, una sonrisa pequeña pero genuina. Mi abuela adora los mangos. Entonces perfecto. Y Mateo... Don Emilio hizo una pausa. Si alguna vez necesitas que alguien se quede con tu abuela mientras vas a trabajar o a estudiar, yo puedo hacerlo. La oferta quedó flotando en el aire como una puerta abierta. Mateo no respondió inmediatamente, pero don Emilio pudo ver que las palabras habían encontrado un lugar en su corazón. «Gracias, don Emilio. Lo voy a considerar. Esa es toda la respuesta que necesito por ahora». Cuando Mateo se fue esa tarde, llevando la caja de mangos en el asiento trasero de su camioneta, don Emilio se sintió extrañamente esperanzado. No porque hubiera resuelto los problemas del joven, sino porque había plantado una semilla de posibilidad. Esa noche, mientras cenaba solo en su mesa demasiado grande, don Emilio recordó algo que había olvidado durante años, el placer silencioso de cuidar a alguien que lo necesitaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndose inútil y abandonado, que había olvidado la sensación de ser necesario. Por primera vez desde la muerte de María Elena, don Emilio se durmió sintiéndose como si su vida todavía tuviera propósito. Al día siguiente, cuando despertó al canto del gallo, había una sonrisa pequeña pero persistente en su rostro. Preparó café para dos sin darse cuenta, y esta vez no sintió tristeza al guardar la taza extra. Había alguien en el mundo que podría venir a compartir ese café pronto, y por primera vez en años, esa posibilidad no le parecía demasiado buena para ser verdad. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Don Emilio despertó sobresaltado, su corazón latiendo como un tambor en el silencio de la noche. Hacía meses que nadie lo llamaba, especialmente a esas horas. Sus manos temblaron mientras buscaba el teléfono en la oscuridad. ¿Aló? Don Emilio. La voz de Mateo sonaba quebrada, desesperada. Lo siento por llamar tan tarde, pero no sabía a quién más. ¿Qué pasó, muchacho? Mi abuela está muy mal. Los doctores dicen que necesita una cirugía urgente, pero... La voz se le cortó. No tengo el dinero para pagarla. Don Emilio se sentó en el borde de la cama, completamente despierto ahora. ¿Dónde estás? En el Hospital San Juan de Dios. Don Emilio, no sé qué hacer. El Seguro Social no cubre todo. Y sin la operación, ella... Mateo no pudo terminar la frase, pero don Emilio escuchó el llanto contenido al otro lado de la línea. Respira, muchacho. Voy para allá. No puede hacer eso. Son las 3 de la mañana y está muy lejos. Mateo, interrumpió don Emilio con voz firme. Voy para allá. No discutas. Don Emilio colgó el teléfono y se vistió rápidamente en la oscuridad. Sus dedos conocían cada cajón, cada prenda de ropa. En 5 minutos estaba en su camioneta, manejando por los caminos vacíos hacia San José. La ciudad dormía bajo las luces amarillentas de las calles desiertas. El hospital olía a desinfectante y angustia. Don Emilio encontró a Mateo en la sala de espera,
hundido en una silla plástica con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban silenciosamente. Mateo. El joven levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su cabello desordenado. Parecía haber envejecido años en las pocas horas desde su última visita. «Don Emilio, vino...» «Por supuesto que vine», respondió el anciano, sentándose junto a él. «¿Qué dicen los doctores exactamente?» Mateo se secó los ojos con la manga de su camisa arrugada. «Tiene una obstrucción intestinal muy grave. Necesita cirugía inmediata, pero cuesta 800.000 colones. El seguro solo cubre la mitad». Don Emilio hizo cálculos rápidos en su cabeza. 400.000 colones era más dinero del que Mateo podía conseguir en meses de trabajo. ¿Has hablado con el hospital sobre opciones de pago? Sí, pero quieren al menos la mitad por adelantado antes de operarla. Sin eso, solo pueden darle calmantes para el dolor hasta... Mateo no pudo continuar. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Don Emilio puso una mano en el hombro tembloroso del joven. Podía sentir la desesperación emanando de cada fibra de su cuerpo, el tipo de angustia que solo viene cuando estás a punto de perder a la persona más importante de tu vida. ¿Puedo verla? Mateo asintió y lo guió por los pasillos blancos del hospital hasta una habitación pequeña. La abuela de Mateo yacía en la cama, conectada a varios tubos y máquinas que pitaban suavemente. Su rostro, normalmente lleno de arrugas de sonrisa, ahora se veía gris y contraído por el dolor. «Abuela», susurró Mateo, tomando su mano frágil. «Vino don Emilio a verte». Los ojos nublados de la anciana se enfocaron lentamente en don Emilio. Una sonrisa débil apareció en sus labios secos. «Don Emilio, qué bueno que esté aquí. Descanse, señora. Todo va a estar bien. Cuide a mi Mateo. Cuando yo no esté...» «No hable así», protestó Mateo apretando su mano. «Usted va a salir de aquí». Pero don Emilio vio en los ojos de la anciana la misma expresión que había visto en los de María Elena durante sus últimos días, la serena aceptación de quien sabe que el tiempo se agota. Salieron de la habitación en silencio. Mateo se desplomó nuevamente en la silla de la sala de espera. Derrotado. «No voy a poder salvarla», murmuró. «Después de todo lo que ella hizo por mí, no puedo hacer nada para ayudarla cuando más me necesita». Don Emilio observó al joven destrozado. Era como verse a sí mismo 30 años atrás, cuando María Elena necesitaba tratamientos que él no podía costear, cuando el orgullo y la desesperación luchaban en su corazón. «Mateo, mírame». El joven levantó la cabeza lentamente. «¿Confías en mí?» «Por supuesto, don Emilio». «Entonces necesito que me escuches con mucha atención». Don Emilio se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja pero firme. «Voy a pagar la cirugía de tu abuela». Mateo parpadeó como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué?» «La cirugía completa. Voy a pagarla». «No, don Emilio, no puede hacer eso. Es demasiado dinero. Yo no tengo cómo...» «No me vas a pagar», interrumpió don Emilio. «Y no es caridad. Pero entonces, ¿qué es?» Don Emilio respiró profundo antes de responder. Las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo, pero sabía que eran las correctas. «Es familia cuidando de familia». Mateo lo miró con confusión total. «No entiendo. Mateo, en estos meses que nos hemos conocido, tú has hecho algo que mis propios hijos no hicieron en años». Don Emilio sintió que la voz se le quebraba ligeramente. «Me hiciste recordar quién era yo antes de volverme un viejo amargado. Me diste una razón para levantarme cada miércoles con esperanza. Me hiciste sentir útil otra vez». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo mientras escuchaba. «Tú y tu abuela me devolvieron la fe en que todavía existe bondad en este mundo. Eso no tiene precio, muchacho». «Don Emilio, déjame terminar», continuó el anciano. «Hace 3 días vino otra vez el señor de la constructora. Aumentó su oferta a $300.000. Mateo abrió los ojos, sorprendido. «Eso es muchísimo dinero». «Sí, lo es. ¿Y sabes qué pensé cuando me lo dijo?» Mateo negó con la cabeza. «Pensé que para qué quiero tanto dinero si no tengo a nadie con quien compartirlo. Pensé que una casa vacía, aunque sea mía, sigue siendo solo una casa vacía». Don Emilio tomó las manos de Mateo entre las suyas. «Pero tú me demostraste que la familia no es solo la que nace contigo. A veces la familia es la que eliges, la que te elige a ti.
Don Emilio, no puedo dejar que venda su casa por nosotros. No la voy a vender, aclaró don Emilio con una sonrisa. Tengo ahorros suficientes para la cirugía. Pero si la vendiera, sería porque habría encontrado algo mejor que hacer con el dinero. Mateo sollozó abiertamente ahora, sin intentar ocultar las lágrimas. ¿Por qué hace esto por nosotros? Porque ustedes hicieron algo por mí primero, respondió don Emilio simplemente. Me ayudaron a recordar que todavía tengo amor que dar. Se dirigieron juntos a la ventanilla de pagos del hospital. Don Emilio sacó su chequera, la misma que había usado para pagar las cuentas de la finca durante décadas, y escribió un cheque por el monto completo de la cirugía. La cajera lo miró sorprendida por la cantidad, pero procesó el pago sin preguntas. La cirugía está programada para dentro de 2 horas, les informó. Pueden esperarla en la sala de familiares del segundo piso. Mientras subían en el ascensor, Mateo intentó una vez más protestar. Don Emilio, esto es demasiado. Yo voy a encontrar una manera de pagarle, aunque me tome años. Mateo, ¿me harías un favor? Cualquier cosa. Deja de preocuparte por pagarme y empieza a preocuparte por algo más importante. ¿Qué cosa? Por estudiar para ser el mejor ingeniero que puedas ser, por cuidar a tu abuela cuando salga del hospital, por construir la vida que ella soñó para ti. Don Emilio puso una mano en el hombro de Mateo. Esa es la única forma de pagarme que me interesa. La cirugía duró 4 horas. Don Emilio y Mateo esperaron en silencio, bebiendo café amargo de las máquinas del hospital y observando salir y entrar familias con sus propias crisis y esperanzas. Cuando el cirujano finalmente apareció con una sonrisa cansada pero optimista, ambos se pusieron de pie de un salto. La operación fue un éxito total, anunció. Su abuela va a estar bien. Necesitará reposo por unas semanas, pero se va a recuperar completamente. Mateo se desplomó en la silla, el alivio inundando su cuerpo como una ola. Don Emilio sintió sus propias rodillas temblar con la emoción. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó Mateo. En unas 2 horas, cuando despierte de la anestesia. Esa tarde, cuando la abuela de Mateo abrió los ojos en la habitación de recuperación, lo primero que vio fueron 2 rostros sonrientes inclinados sobre su cama. Su nieto y un anciano que había aparecido en sus vidas como un ángel disfrazado de vecino. ¿Cómo se siente, abuela?, preguntó Mateo. Como si hubiera vuelto a nacer, susurró ella, con más color en las mejillas que en semanas. Sus ojos se enfocaron en don Emilio. Gracias, le dijo simplemente. No me agradezca a mí, respondió don Emilio. Agradézcale a su nieto por enseñarme lo que significa la verdadera familia. Cuando salieron del hospital al anochecer, el aire fresco de San José nunca había olido tan dulce. Mateo caminaba con pasos más ligeros como si hubiera dejado un peso invisible en algún pasillo del hospital. Don Emilio, dijo mientras se dirigían al estacionamiento. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Se siente solo en su casa tan grande? Don Emilio consideró la pregunta honestamente. A veces, pero cada vez menos. Es que mi abuela va a necesitar cuidados especiales cuando salga del hospital, y nuestro apartamento es muy pequeño. Estaba pensando... Mateo se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de pedir algo demasiado grande. ¿Qué estabas pensando, muchacho? ¿Cree que podríamos quedarnos con usted unos días? Solo hasta que ella se recupere. Yo puedo dormir en el sofá, y puedo ayudarle con la finca y... Don Emilio sintió que el corazón se le expandía en el pecho como un globo llenándose de aire caliente. Mateo, lo interrumpió suavemente. Esa casa tiene 6 habitaciones vacías. Ustedes pueden quedarse el tiempo que necesiten. ¿De verdad? ¿De verdad? De hecho, don Emilio hizo una pausa, sintiéndose atrevido. Me gustaría que se quedaran. Las casas están hechas para estar llenas de familia. Esa noche, don Emilio regresó a su finca con una sensación completamente nueva en el pecho. Por primera vez en años, no iba a llegar a una casa vacía. En unos días, habría voces en la cocina, pasos en los pasillos, risas en el jardín. Habría familia. Mientras preparaba las habitaciones para sus nuevos huéspedes, don Emilio encontró las cartas que había escrito a sus hijos pero nunca había enviado. Las leyó una vez más, luego las dobló cuidadosamente y las guardó en el cajón. Ya no las necesitaba. Había encontrado una familia que lo había elegido tanto como él los había elegido a ellos. Y por primera vez desde la muerte de María Elena, don Emilio se durmió sintiendo que su corazón estaba completo.
6 semanas después, don Emilio despertó al sonido de voces en la cocina. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, escuchando el murmullo familiar de conversación matutina que llenaba la casa como música suave. Era el sonido que había estado esperando escuchar durante 3 años de silencio. El aroma de café recién hecho se filtraba por debajo de su puerta. Se levantó despacio, sonriendo antes de abrir los ojos completamente. Sus huesos ya no crujían con la misma amargura de antes. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía compañía, y eso lo hacía más llevadero. Se vistió sin prisa y caminó hacia la cocina. Mateo estaba parado junto a la estufa, revolviendo huevos en una sartén mientras tarareaba una canción. Su abuela, doña Carmen Vega, estaba sentada a la mesa pelando naranjas con movimientos lentos pero seguros. La cicatriz de su cirugía ya casi no se notaba bajo el camisón de flores que don Emilio le había comprado. «Buenos días, familia», saludó don Emilio. «Buenos días, don Emilio», respondieron al unísono, y el anciano sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Mateo sirvió los huevos en 3 platos, mientras doña Carmen exprimía las naranjas en vasos altos. La mesa, que había estado demasiado grande para un hombre solo durante años, ahora se sentía del tamaño perfecto. «¿Cómo durmió, don Emilio?», preguntó doña Carmen. «Como un bebé. ¿Y usted? ¿Cómo se siente?» «Cada día mejor, gracias a Dios y a ustedes dos». La anciana había recuperado el color en las mejillas y había ganado peso desde la operación. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con la claridad de quien ha vuelto a encontrar esperanza. Desayunaron juntos mientras el sol dorado de la mañana se colaba por las ventanas abiertas. Don Emilio observó discretamente a sus 2 compañeros de mesa, maravillándose de cómo la vida había cambiado en tan poco tiempo. La casa volvía a estar viva. Mateo ya no tenía las ojeras profundas que lo habían marcado durante meses. Dormir en una cama cómoda y no preocuparse constantemente por el dinero había devuelto la juventud a su rostro. Sus estudios marchaban mejor ahora que tenía apoyo en casa para cuidar a su abuela. «¿A qué hora es tu examen hoy?», preguntó don Emilio. «A las 2 de la tarde. Estructuras avanzadas. ¿Estudiaste suficiente?». Mateo sonrió, el mismo gesto que don Emilio había aprendido a reconocer como su respuesta a las preocupaciones. «Más de suficiente. Ahora que puedo estudiar en paz, todo se me hace más fácil». Después del desayuno, Mateo se fue a trabajar y doña Carmen se instaló en el corredor con su tejido. Don Emilio salió a revisar el huerto, que ahora producía vegetales para 3 personas en lugar de 1. Los tomates crecían más rojos, las lechugas más verdes, como si las plantas también sintieran la alegría renovada del lugar. A media mañana, don Emilio escuchó voces conocidas que venían del sendero principal. Se incorporó, protegiéndose los ojos del sol con la mano, y vio a Carlos Méndez, el hombre de la constructora, acompañado de otros 2 hombres en trajes. «Aquí vienen otra vez», murmuró. Doña Carmen levantó la mirada de su tejido. «¿Los conoce? Es el hombre que quiere comprar la finca. No me doy por vencido». Los 3 hombres se acercaron a la cerca con sonrisas profesionales y portafolios bajo el brazo. «Buenos días, señor Hernández», saludó Méndez. «Espero que haya considerado nuestra propuesta». «Ya le dije que mi finca no está en venta, señor Méndez». «Entiendo su apego, pero mire a su alrededor», insistió Méndez, gesticulando hacia las casas cercanas. «Sus vecinos ya vendieron. Usted está rodeado de desarrollo. Es solo cuestión de tiempo». Uno de los hombres nuevos se adelantó. «Señor Hernández, soy el representante legal de la empresa. Estamos autorizados a ofrecerle $400,000. Es una cantidad que le permitiría vivir cómodamente en cualquier parte». Don Emilio miró hacia la casa, donde doña Carmen seguía tejiendo tranquilamente. A través de la ventana de la cocina, podía ver los platos del desayuno todavía sobre la mesa. Las servilletas dobladas como María Elena le había enseñado a doblarlas. $400,000 es mucho dinero, admitió. Los 3 hombres intercambiaron miradas de triunfo anticipado. «Exacto», dijo Méndez. «Con esa cantidad, podría comprarse una casa en la ciudad, tener servicios médicos cerca, estar más cómodo». «¿Saben qué es lo curioso?», preguntó don Emilio apoyándose en la cerca. «¿Qué cosa, señor? Hace 2 meses, tal vez habría aceptado su oferta». Los hombres se inclinaron hacia adelante, esperando.
Pero ahora me doy cuenta de que ustedes no entienden lo que están tratando de comprar. Son 60 hectáreas de tierra fértil con construcciones sólidas, replicó el abogado. Sabemos exactamente lo que compramos. Don Emilio negó con la cabeza, sonriendo. No. Ustedes ven tierra y construcciones. Yo veo el lugar donde mi esposa plantó rosas hace 30 años. Veo el árbol donde mis hijos construyeron una casa en las ramas. Veo la cocina donde ahora desayuno con mi nueva familia. La sonrisa profesional de Méndez comenzó a debilitarse. Señor Hernández, sea realista. Los recuerdos se pueden llevar a cualquier parte. Los recuerdos sí, concordó don Emilio. Pero los sueños nuevos necesitan raíces. Doña Carmen había dejado de tejer y escuchaba la conversación desde su silla. ¿Sueños nuevos?, preguntó el abogado. Don Emilio se irguió, sintiendo una claridad que no había tenido en años. Sí, el sueño de ver a Mateo graduarse de ingeniero en esta mesa donde estudia cada noche. El sueño de enseñarle a construir las cosas que yo aprendí de mi padre. El sueño de que doña Carmen vea crecer el jardín de flores que plantamos juntos. Se dirigió directamente a Méndez. Ustedes quieren comprar una propiedad, pero lo que yo tengo aquí no está en venta porque no se puede comprar. ¿Y qué es eso?, preguntó Méndez, ya irritado. Una familia que se eligió mutuamente. Un hogar que se construye día a día con pequeños actos de amor. La paz de saber que tu vida tiene significado. Los tres hombres se miraron entre sí, claramente frustrados. Señor Hernández, esto es una oportunidad única. No va a recibir otra oferta así. Espero que no, respondió don Emilio. Porque no la necesito. Méndez cerró su portafolio con un golpe seco. Esto es una decisión muy poco práctica, señor. Al contrario, dijo don Emilio. Es la decisión más práctica que he tomado en años. Los hombres regresaron a su camioneta y se alejaron levantando polvo. Don Emilio se quedó junto a la cerca, observando cómo desaparecían por el sendero. ¿No se arrepiente?, preguntó doña Carmen suavemente. Don Emilio caminó hacia el corredor y se sentó en la silla junto a ella. De rechazar $400,000, reflexionó un momento. Doña Carmen, ¿de qué me sirve todo el dinero del mundo si no tengo con quién compartir un desayuno? Esa tarde, cuando Mateo regresó de su examen con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, don Emilio supo que había tomado la decisión correcta. ¿Cómo te fue, muchacho? Excelente. El profesor dijo que fue una de las mejores respuestas que había visto. Doña Carmen aplaudió desde su silla, y don Emilio sintió el orgullo de un padre genuino. Estoy muy orgulloso de ti, Mateo. Todo es gracias a ustedes. Poder estudiar en paz, sin preocupaciones, hace toda la diferencia. Esa noche, después de la cena, se sentaron los tres en el corredor a ver las estrellas. El cielo rural, libre de contaminación lumínica, brillaba como un manto de diamantes sobre sus cabezas. Don Emilio, dijo Mateo de repente, hay algo que quiero preguntarle. Dime, ¿qué pasó con sus hijos? En todos estos meses, nunca los he visto visitarlo. Don Emilio sintió la familiar punzada en el pecho, pero ya no era tan aguda como antes. Perdieron el camino, respondió simplemente. A veces las personas se olvidan de dónde vienen cuando llegan a donde quieren ir. ¿No los extraña? Todos los días. Pero he aprendido algo importante. Don Emilio miró a sus dos compañeros, iluminados por la luz suave que salía de la casa. La familia verdadera no es solo la que comparte tu sangre. Es la que comparte tu mesa, tus preocupaciones, tus alegrías. Es la que aparece cuando más la necesitas y se queda cuando ya no la necesitas. Doña Carmen extendió su mano y la puso sobre la de don Emilio. Nosotros también lo consideramos familia, don Emilio. Y ustedes son la mejor familia que he tenido en años. 3 meses después, don Emilio estaba de pie junto a Mateo en la tarima de la universidad. El joven, vestido con toga y birrete, recibía su diploma de ingeniero civil con una sonrisa que podía verse desde las últimas filas del auditorio. Doña Carmen, sentada junto a don Emilio en primera fila, no paraba de limpiarse las lágrimas de orgullo con un pañuelo bordado. «Ese es mi nieto», susurraba a quien quisiera escuchar. Don Emilio aplaudía con las manos doloridas pero felices. Era la primera graduación a la que asistía en décadas, y se sentía como si fuera su propio hijo quien caminaba por esa tarima. Después de la ceremonia, Mateo corrió hacia ellos con el diploma en las manos. «¡Lo logré! ¡Soy ingeniero!»,
Se abrazaron los tres en el estacionamiento de la universidad, bajo el sol de la tarde, ajenos a las miradas curiosas de otras familias. Para el mundo exterior, tal vez parecían una combinación extraña. Un anciano, una abuela y un joven graduado. Pero para ellos, eran exactamente lo que debían ser. Una familia completa. Esa noche, de regreso en la finca, celebraron con una cena especial que doña Carmen había preparado en secreto durante días. La mesa estaba decorada con flores del jardín y velas que proyectaban sombras doradas en las paredes de la casa. «Un brindis», propuso don Emilio, levantando su vaso de agua fresca. «¿Por qué brindamos?», preguntó Mateo. «Por las segundas oportunidades, por la familia que se elige, por los sueños que se cumplen cuando menos los esperamos». Chocaron sus vasos bajo la luz cálida de la cocina, y don Emilio sintió que su corazón estaba tan lleno que podría desbordarse. 6 meses después, cuando don Emilio cumplió 76 años, despertó no al silencio que había marcado sus últimos cumpleaños, sino al aroma de un pastel horneándose en su propia cocina. Mateo y doña Carmen habían decorado la sala con globos y flores. Sobre la mesa había regalos envueltos en papel de colores y una tarjeta hecha a mano que decía: «Para el mejor abuelo que la vida nos regaló». Por primera vez en años, don Emilio lloró en su cumpleaños, pero eran lágrimas de alegría. Esa tarde, mientras limpiaba el desorden feliz de la celebración, don Emilio encontró las cartas que había escrito a sus hijos años atrás. Las leyó una última vez, luego las llevó al patio trasero. Una por una, las quemó en un pequeño fuego que ardió hasta convertirlas en cenizas. No necesitaba cartas para hablar con fantasmas cuando tenía voces reales que llenaban su casa cada día. Al anochecer, se sentó en el corredor con Mateo y doña Carmen, como habían hecho cientos de noches antes. El joven ahora trabajaba en una firma de ingeniería prestigiosa, pero seguía viviendo en la finca. Doña Carmen había recuperado completamente la salud y se había convertido en la jardinera no oficial de la propiedad. «Don Emilio», dijo Mateo, «¿alguna vez se arrepiente de no haber vendido la finca?». Don Emilio miró a su alrededor. El jardín floreciente, la casa llena de luz y risa, las 2 personas que habían transformado su vejez solitaria en los años más felices de su vida. «Mateo», respondió, «hay cosas en la vida que valen más que todo el dinero del mundo». «¿Cómo qué?». «Como despertarse cada mañana sabiendo que alguien se alegra de que sigas vivo. Como tener una mesa donde compartir no solo comida, sino también sueños. Como saber que cuando llegue tu hora, no morirás solo sino rodeado de amor verdadero». Doña Carmen asintió sabiamente. «El dinero se acaba, mijo, pero la familia que se construye con amor dura para siempre». Esa noche, don Emilio se durmió al sonido de voces que se despedían en el pasillo, pasos que caminaban suavemente hacia las habitaciones, puertas que se cerraban con el cuidado de quien sabe que hay otros durmiendo en la casa. Eran los sonidos más hermosos del mundo. Había pasado de ser un hombre abandonado en una casa demasiado grande a ser el patriarca de una familia que había elegido amarlo sin condiciones. Y mientras se quedaba dormido, don Emilio sonrió al recordar las palabras que había dicho a Mateo el día que se conocieron, que la familia verdadera no siempre comparte la misma sangre. A veces, la familia verdadera es la que aparece cuando tu corazón está más vacío y lo llena con la clase de amor que no se puede comprar, vender o perder. Es la que te enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que la bondad, cuando se comparte sin esperar nada a cambio, siempre encuentra la manera de regresar multiplicada. En la quietud de la noche, con su casa llena de familia y su corazón lleno de paz, don Emilio Hernández se durmió sabiendo que había encontrado la riqueza más grande de todas, el amor incondicional de quienes eligieron quedarse cuando el mundo entero se había ido.